En febrero de 1943, el campesino Dionisio Pulido observó algo que ningún ser humano debería presenciar. La tierra de su milpa comenzó a abrirse mientras un estruendo sordo sacudía el valle. Lo que surgió ese día cambió para siempre la geografía de Michoacán. Pero lo que las autoridades encontraron 82 años después, enterrado en las entrañas petrificadas del volcán Paricutín, obligó a cerrar todos los accesos al sitio y sellar los archivos durante 50 años más. Hay verdades que la Tierra no debería devolver jamás. El hallazgo ocurrió el 14 de marzo de 2025. Un grupo de vulcanólogos de la UNAM realizaba mediciones sísmicas rutinarias en la zona norte del cráter cuando los equipos de georradar detectaron una anomalía a 37 metros bajo la superficie de lava solidificada. No era una cámara de magma, no era una formación geológica natural, era una estructura metálica, una cápsula hermética, y dentro de ella algo que llevaba más de 8 décadas esperando ser descubierto. 24 horas después del descubrimiento, efectivos del ejército mexicano acordonaron un perímetro de 5 kilómetros alrededor del volcán. Las rutas de acceso para turistas fueron clausuradas sin explicación oficial. Los guías locales que intentaron acercarse fueron detenidos y advertidos de no hacer declaraciones públicas. La versión oficial habló de inestabilidad geológica imprevista, pero los habitantes de Angahuán, el pueblo más cercano al Paricutín, saben reconocer cuando las autoridades mienten. Han vivido 82 años con el peso de un secreto que nunca fue completamente enterrado. Para entender lo que encontraron en 2025, hay que regresar a 1943, a los días previos al nacimiento del volcán, a las 3 semanas de febrero que cambiaron no solo el paisaje, sino el destino de decenas de personas cuyos nombres nunca aparecieron en los registros oficiales de desaparecidos. Personas que sabían algo, personas que vieron algo. Personas que fueron silenciadas por la única fuerza que no deja testigos, la furia de la tierra misma. El volcán Paricutín nació el 20 de febrero de 1943 a las 4:00 de la tarde. Eso es lo que dice la historia oficial. Pero los ancianos de Angahuán cuentan otra versión. Dicen que la tierra comenzó a comportarse de manera extraña 3 semanas antes. Temblores leves que no correspondían a ninguna falla conocida. Animales huyendo hacia las montañas sin razón aparente. Pozos que se secaron de la noche a la mañana. Y algo más perturbador. Luces en el cielo nocturno sobre el valle. Luces que danzaban en formaciones geométricas perfectas antes de desaparecer al amanecer. El padre Anselmo Gutiérrez, párroco de San Juan, Parangaricutiro, en 1943, documentó estos fenómenos en su diario personal. Un diario que desapareció el mismo día que el volcán entró en erupción. Durante 82 años, se creyó que el diario se había perdido entre las cenizas y la lava que sepultaron el pueblo. Pero el 14 de marzo de 2025, ese diario fue uno de los objetos encontrados dentro de la cápsula metálica bajo el Paricutín. Y las últimas páginas escritas por el padre Anselmo contienen afirmaciones que desafían todo lo que sabemos sobre el origen del volcán. En su diario, el padre Anselmo escribió sobre visitantes que llegaron al pueblo en los primeros días de febrero de 1943. Hombres que se identificaron como geólogos del gobierno, pero que no hicieron preguntas sobre la composición del suelo ni tomaron muestras de rocas. En lugar de eso, instalaron equipos en puntos específicos alrededor del valle. Equipos que emitían un zumbido constante y profundo que los niños del pueblo podían escuchar, pero que los adultos parecían ignorar. El padre Anselmo los describe como cilindros de metal oscuro con inscripciones que no son de ningún alfabeto cristiano conocido. Dionisio Pulido,
el campesino cuyo testimonio se convirtió en la versión oficial del nacimiento del volcán, no estaba solo en su milpa ese 20 de febrero. Según el diario del padre Anselmo, había 7 personas más con él. 6 de ellas desaparecieron en las primeras horas de la erupción. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Sus nombres nunca fueron registrados en los informes oficiales. Y durante 82 años nadie preguntó por ellos. Hasta ahora. La cápsula encontrada en 2025 no solo contenía el diario del padre Anselmo, también había fotografías imposibles, imágenes tomadas desde ángulos aéreos en una época en que los vuelos civiles sobre la zona eran inexistentes. Fotografías que muestran el valle antes de la erupción, con marcas circulares en el suelo que forman un patrón geométrico perfecto, y en el centro exacto de ese patrón, la milpa de Dionisio Pulido, el lugar donde la tierra se abrió. Los vulcanólogos que descubrieron la cápsula fueron separados del proyecto 24 horas después del hallazgo. Firmaron acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de procesamiento penal. 2 de ellos intentaron filtrar información a medios independientes. Sus contratos fueron rescindidos y sus licencias profesionales suspendidas bajo cargos de difusión de información geológica sensible que podría generar pánico innecesario en la población. Desde entonces, guardan silencio. Pero el miedo en sus ojos cuando se les pregunta sobre el Paricutín es más elocuente que cualquier declaración oficial. Los habitantes de Angahuán han comenzado a hablar. Ancianos que guardaron silencio durante décadas ahora comparten historias que sus padres les contaron en susurros. Historias sobre luces que salían del cráter en las noches posteriores a la erupción. Luces que no eran el resplandor del magma, sino algo más frío, más deliberado. Historias sobre grupos de soldados que llegaron al pueblo en marzo de 1943 y se llevaron documentos de la parroquia, fotografías familiares, cualquier evidencia de las personas que habían desaparecido. Les dijeron que era por seguridad nacional, que México estaba en guerra y que ciertas informaciones podían ser utilizadas por el enemigo. ¿Pero qué enemigo? ¿Qué secreto podía ser tan peligroso que requería el silencio absoluto durante más de 8 décadas? ¿Y por qué ahora, en 2025, las autoridades reaccionaron con tanta urgencia al descubrimiento de una cápsula que debería ser solo un testimonio histórico más? Si quieres saber qué verdad yace bajo el volcán más joven del mundo, permanece con nosotros. Porque lo que estamos por revelar cambiará todo lo que creías saber sobre el Paricutín y tal vez sobre quién controla realmente lo que la tierra oculta. San Juan Parangaricutiro era un pueblo de tradiciones ancestrales en 1943. Sus habitantes, en su mayoría purépechas, mantenían costumbres que databan de siglos antes de la conquista española. El templo de Santiago Apóstol, construido en el siglo XVI, dominaba la plaza central con su arquitectura colonial y su torre de piedra que parecía tocar el cielo. Alrededor del pueblo se extendían campos de maíz, huertos de aguacate y bosques de pino, donde los hombres cazaban venados y las mujeres recolectaban hongos silvestres. Era un lugar donde el tiempo transcurría al ritmo de las cosechas y las festividades religiosas. Un lugar donde todos se conocían, donde los secretos no podían esconderse por mucho tiempo, o eso era lo que creían. El padre Anselmo Gutiérrez había llegado a San Juan Parangaricutiro en 1939. Era un hombre de 42 años, educado en el seminario de Morelia, conocido por su meticulosidad y su costumbre de documentar todo. Cada bautizo, cada matrimonio, cada defunción quedaba registrada en su caligrafía perfecta en los libros parroquiales, pero también llevaba un diario personal donde anotaba observaciones que no pertenecían a los registros oficiales de la Iglesia.
reflexiones teológicas, sueños recurrentes y eventualmente eventos que no podía explicar con su fe ni con su razón. En su diario, el padre Anselmo describía a Dionisio Pulido como un hombre de 34 años, campesino de tercera generación, casado con Paula, padre de 4 hijos. Un hombre común en todos los sentidos excepto uno. Dionisio había comenzado a tener sueños 3 meses antes del nacimiento del volcán. Sueños donde la tierra hablaba, donde voces sin cuerpo le susurraban en un idioma que no reconocía, pero que de alguna forma comprendía. Voces que le decían que algo iba a emerger de su milpa, algo que cambiaría el mundo. Dionisio no era el único que tenía estos sueños. El padre Anselmo documentó al menos 12 casos más entre los habitantes del pueblo, todos adultos, todos agricultores que trabajaban tierras en el valle, y todos reportaban el mismo patrón. Las voces comenzaban como murmullos ininteligibles, luego se volvían más claras, más insistentes. Les mostraban imágenes de la tierra abriéndose. Les advertían que no estuvieran cerca cuando sucediera. Les prometían que si obedecían, serían testigos de algo grandioso. Pero 6 personas no obedecieron. María Magdalena Cortés tenía 51 años en 1943. Era curandera del pueblo, conocida por su habilidad para leer las señales de la naturaleza y preparar remedios con plantas que ella misma recolectaba en las faldas del cerro. En las semanas previas al nacimiento del volcán, María comenzó a decirle a quien quisiera escuchar que la montaña estaba despertando. Decía que podía sentir vibraciones bajo sus pies cuando caminaba por ciertos lugares del valle, que las plantas le hablaban de un fuego que venía desde muy adentro, más profundo que cualquier raíz pudiera alcanzar. Junto a María estaban los hermanos Esteban y Rodrigo Sánchez, 26 y 28 años respectivamente. Trabajaban como jornaleros en diferentes milpas del valle y tenían reputación de ser hombres de palabra dura pero confiables. Según el diario del padre Anselmo, los hermanos Sánchez habían encontrado algo en el campo a principios de febrero. Algo que los asustó tanto que fueron a la parroquia a medianoche pidiendo confesión. El padre Anselmo no reveló en su diario qué le contaron bajo el secreto de confesión, pero escribió: «Lo que estos hombres vieron no debería existir bajo suelo cristiano. He rezado por ellos. Y he rezado para que Dios me perdone por no saber qué consejo darles, excepto que guarden silencio». También estaban Lucía y Tomás Ramírez, esposos de 33 y 36 años. Lucía era maestra de la escuela primaria del pueblo. Tomás, carpintero. Eran conocidos por ser escépticos respecto a las supersticiones locales, lo que hace aún más extraño que estuvieran presentes en la milpa de Dionisio ese 20 de febrero. El padre Anselmo anota que Lucía había acudido a verlo 3 días antes del evento, mostrándole un cuaderno donde había dibujado símbolos. Decía que esos símbolos aparecían en sus sueños cada noche. Símbolos que el padre Anselmo reconoció de textos antiguos que había estudiado en el seminario. Textos que la Iglesia consideraba apócrifos y peligrosos. Y finalmente estaba Jacinto Morales, un hombre de 62 años que era el guardián no oficial de las tradiciones purépechas del pueblo. Jacinto era respetado por los ancianos porque conocía historias que se remontaban a tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Historias sobre lo que sus ancestros llamaban los señores del fuego interior. Seres que habitaban en cavernas profundas bajo la tierra y que ocasionalmente emergían para recordarle a la humanidad que el mundo de la superficie era solo una capa delgada sobre un reino mucho más antiguo y poderoso. Estos 7 individuos, junto con Dionisio Pulido, se reunieron en la milpa el 20 de febrero de 1943 por razones que el diario del padre Anselmo sugiere, pero nunca confirma explícitamente. Lo que sí está claro es que no fue casualidad.
Fue una cita, un encuentro planificado. Y la pregunta que nadie se atrevió a hacer durante 82 años es, ¿quién los citó allí? Los días previos al nacimiento del volcán estuvieron marcados por una tensión creciente en San Juan Parangaricutiro. El padre Anselmo describe un cambio en la atmósfera del pueblo. Las conversaciones en la plaza se volvieron susurros. Las familias comenzaron a cerrar puertas y ventanas durante el día, algo inusual en un lugar donde la vida comunitaria siempre había sido abierta. Los niños dejaron de jugar en las calles. Los perros aullaban sin cesar durante las noches. Y luego estaban los visitantes. Llegaron el 5 de febrero en 2 camiones militares sin identificación oficial. Eran 8 hombres vestidos con ropa civil, pero con el porte inconfundible de militares o agentes gubernamentales. Se hospedaron en la casa de huéspedes de la señora Remedios Guzmán y pasaban los días en el valle, instalando lo que describían como instrumentos de medición sísmica. Pero los instrumentos no se parecían a nada que los habitantes del pueblo hubieran visto antes. Eran cilindros de metal negro de aproximadamente 1 metro de altura, con paneles que emitían una luz azul pulsante cuando el sol se ocultaba. El padre Anselmo intentó hablar con ellos. Según su diario, el líder del grupo, un hombre que se identificó solo como ingeniero Salazar, fue cortés pero evasivo. Le aseguró al padre que estaban realizando un estudio rutinario de estabilidad geológica ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Cuando el padre Anselmo preguntó por qué no habían informado a las autoridades locales sobre su presencia, el ingeniero Salazar respondió: «Padre, hay aspectos de la seguridad nacional que están por encima de las cortesías municipales. Le ruego que no alarme a la población con preguntas innecesarias». Esa conversación ocurrió el 12 de febrero, 8 días antes de que la tierra se abriera. En la noche del 19 de febrero, el padre Anselmo fue despertado por golpes urgentes en la puerta de la parroquia. Era María Magdalena Cortés. Estaba descalza, con el cabello suelto y los ojos desorbitados por el miedo. Le dijo al padre que la tierra le había hablado esa noche, que las voces le habían dicho que al día siguiente, cuando el sol alcanzara su punto más alto, debía estar en la milpa de Dionisio, que todos los elegidos debían estar allí, que era el momento para el que habían sido preparados. El padre Anselmo le preguntó quién había elegido a quién y para qué. María no supo responder. Solo repitió una frase que el padre anotó textualmente en su diario: «Los que vinieron antes están regresando y necesitan testigos que cuenten lo que la tierra esconde». A la mañana siguiente, el 20 de febrero de 1943, 7 personas caminaron hacia la milpa de Dionisio Pulido. Solo una de ellas regresó viva. El 20 de febrero de 1943 amaneció con un cielo despejado sobre San Juan Parangaricutiro. La temperatura era fresca, típica de las mañanas de invierno en Michoacán. Nada en la apariencia del día sugería que en pocas horas el mundo cambiaría para siempre. Pero quienes prestaban atención a los detalles podían notar algo extraño, un silencio absoluto. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Dionisio Pulido salió de su casa a las 7 de la mañana. Según su testimonio posterior, su intención era arar la milpa como cualquier otro día. Pero cuando llegó al terreno, los otros 6 ya estaban allí. María Magdalena Cortés estaba de pie en el centro exacto del campo, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el suelo, como si estuviera sintiendo algo que los demás no podían percibir. Los hermanos Esteban y Rodrigo Sánchez cavaban con palas en el extremo norte del terreno. Lucía y Tomás Ramírez examinaban algo en el suelo,
algo que parecía ser marcas o símbolos dibujados en la tierra. Y Jacinto Morales caminaba en círculos alrededor del perímetro del campo, murmurando oraciones en purépecha. Dionisio les preguntó qué estaban haciendo en su propiedad. María abrió los ojos y le sonrió con una tranquilidad que él describió como antinatural. Le dijo que todos estaban exactamente donde debían estar, que las voces los habían guiado hasta allí, que él también había escuchado las voces, así que sabía que esto no era coincidencia. Dionisio nunca negó ni confirmó haber escuchado las voces, simplemente respondió que tenía trabajo que hacer y que ellos podían quedarse si querían, pero que no interfirieran con su labor. A las 9 de la mañana los hermanos Sánchez encontraron algo. Esteban gritó llamando a los demás. Habían cavado aproximadamente medio metro de profundidad cuando su pala golpeó algo metálico. No era piedra, no era raíz. Era una superficie lisa y fría que emitió un sonido hueco cuando Rodrigo la golpeó con el mango de su herramienta. Entre todos comenzaron a excavar alrededor del objeto, ampliando el agujero. Lo que emergió de la tierra los dejó en silencio. Era una placa circular de metal oscuro de aproximadamente 1 metro de diámetro. Su superficie estaba cubierta de inscripciones, símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido por ellos. Pero Lucía Ramírez, la maestra, reconoció algunos de esos símbolos. Eran los mismos que había estado dibujando en su cuaderno durante las últimas semanas. Los mismos que aparecían en sus sueños. Y ahora estaban allí, físicamente, bajo la tierra de la milpa de Dionisio. Jacinto Morales se arrodilló junto a la placa y pasó sus dedos sobre las inscripciones. Comenzó a temblar. Según el testimonio fragmentado que Dionisio dio años después a un investigador privado, Jacinto comenzó a hablar en un idioma que nadie comprendía. No era español, no era purépecha, era algo más antiguo, algo que sonaba como si las palabras fueran talladas en piedra en lugar de pronunciadas por una garganta humana. Y mientras hablaba, la placa comenzó a emitir un resplandor débil, un brillo azulado que pulsaba en sincronía con las palabras de Jacinto. Fue entonces cuando los cilindros metálicos instalados por los visitantes del gobierno comenzaron a activarse, todos al mismo tiempo. El zumbido que habían emitido durante las semanas anteriores se intensificó hasta convertirse en un sonido ensordecedor que hacía vibrar el suelo. María Magdalena gritó que la tierra estaba despertando, que lo que habían buscado durante siglos finalmente estaba respondiendo, que los señores del fuego interior habían escuchado el llamado. A las 15:30 horas, el suelo de la milpa comenzó a agrietarse. No fue un proceso gradual, fue repentino y violento. Una fisura de 3 metros de largo se abrió exactamente donde estaba la placa metálica. De la fisura emergió primero un vapor caliente que olía a azufre y algo más, algo químico que ninguno de ellos pudo identificar. Luego, el sonido. Un rugido que venía desde las profundidades, como si algo gigantesco estuviera desperezándose después de un sueño milenario. Dionisio corrió. Su instinto de supervivencia superó cualquier curiosidad o fascinación que pudiera haber sentido. Corrió hacia el borde de la milpa y desde allí se volvió para mirar. Los otros 6 no corrieron. Se quedaron alrededor de la fisura, observando lo que emergía. Y lo que Dionisio vio en ese momento fue algo que lo atormentó hasta su muerte en 1988. Una luz. No era el rojo del magma. Era un azul intenso, casi eléctrico, que ascendía desde la grieta como si fuera un ser vivo. Y dentro de esa luz, sombras. Figuras que no eran completamente sólidas, pero tampoco completamente incorpóreas. Figuras que se movían con propósito. Los 6 se acercaron más a la fisura. María extendió sus manos hacia la luz. Los hermanos Sánchez se abrazaron mutuamente. Lucía y Tomás se tomaron de las manos.
Jacinto levantó sus brazos al cielo, y entonces la tierra tembló con una fuerza que derribó a Dionisio incluso a la distancia donde estaba. Cuando logró ponerse de pie, la fisura se había ensanchado hasta convertirse en un cráter de 10 metros de diámetro, y los 6 habían desaparecido. No había cuerpos, no había rastros de sangre o ropa desgarrada. Simplemente ya no estaban allí. En su lugar, la luz azul continuaba emergiendo del cráter, ahora acompañada de rocas incandescentes y ceniza. El volcán había nacido, y se había llevado a 6 testigos que sabían demasiado. Dionisio corrió hacia San Juan Parangaricutiro gritando que la tierra se había abierto, que había un volcán en su milpa, que las personas habían desaparecido. Pero cuando llegó al pueblo, nadie quiso escuchar la segunda parte de su historia. Solo les importaba el volcán. El padre Anselmo fue uno de los pocos que lo interrogó sobre los desaparecidos, pero Dionisio estaba en shock. Sus respuestas eran incoherentes. Decía cosas sobre luces azules y sombras que caminaban. Decía que la placa metálica había sido un portal, que los señores del fuego interior habían reclamado lo que era suyo. Las autoridades civiles y militares llegaron al pueblo esa misma noche. Evacuaron a las familias más cercanas al volcán. Establecieron un perímetro de seguridad y comenzaron a hacer preguntas muy específicas sobre quiénes habían estado en la milpa de Dionisio, preguntas sobre los visitantes que habían instalado los cilindros metálicos, preguntas que el padre Anselmo encontró sospechosamente detalladas para ser improvisadas en medio de una crisis volcánica. En su diario, el padre Anselmo anotó lo que un oficial del ejército le dijo en privado la noche del 21 de febrero. Padre, lo que está ocurriendo aquí es más grande que un simple volcán. Hay fuerzas en juego que usted no comprende. Su deber es mantener la calma en la población y no alimentar pánico con especulaciones sobre desaparecidos. Oficialmente, esas 6 personas murieron por la erupción. Sus cuerpos fueron consumidos por la lava. No hay más que investigar. Pero el padre Anselmo sí investigó. Durante las siguientes semanas, mientras el volcán continuaba creciendo y sepultaba lentamente a San Juan Parangaricutiro bajo toneladas de ceniza y lava, el padre documentó todo. Entrevistó a Dionisio en múltiples ocasiones, cada vez obteniendo más detalles que el campesino había bloqueado por trauma. Habló con las familias de los desaparecidos, recopilando fotografías y objetos personales, y descubrió algo que lo perturbó profundamente. Los 6 no eran las únicas personas que habían desaparecido en circunstancias extrañas alrededor del Paricutín. Entre febrero y marzo de 1943, al menos 17 personas más desaparecieron en un radio de 20 kilómetros alrededor del volcán. No murieron por la erupción, simplemente se desvanecieron. Salieron de sus casas y nunca regresaron. No había cuerpos, no había evidencia de secuestro o violencia, y en todos los casos las familias reportaron lo mismo. En los días previos a la desaparición, la persona había estado actuando de manera extraña, hablando de voces, dibujando símbolos, caminando hacia el volcán como si algo los llamara. El padre Anselmo comenzó a compilar toda esta información en su diario, planeando presentarla a las autoridades eclesiásticas superiores. Pero el 15 de marzo de 1943, 3 días antes de que tuviera programado viajar a Morelia, recibió una visita. Era el ingeniero Salazar, el líder de los hombres que habían instalado los cilindros metálicos. Salazar le dijo al padre que su diligencia era admirable, pero peligrosa, que había cosas que la Iglesia y el Estado habían acordado mantener en secreto por el bien de la humanidad, que si el padre Anselmo valoraba su vida y la seguridad de su rebaño, entregaría su diario y nunca volvería a mencionar a los desaparecidos. El padre Anselmo se negó, y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida.
el padre Anselmo Gutiérrez, fue reportado como desaparecido el 18 de marzo de 1943. Según la versión oficial, había salido de San Juan Parangaricutiro para visitar a familias evacuadas en comunidades cercanas y nunca regresó. Se asumió que fue víctima de la erupción, quizás atrapado por un flujo piroclástico repentino o asfixiado por gases volcánicos. Su cuerpo, como tantos otros, nunca fue encontrado. La parroquia fue eventualmente sepultada bajo la lava. Sus registros oficiales fueron rescatados y trasladados a Morelia. Su diario personal desapareció sin dejar rastro durante 82 años. El 14 de marzo de 2025, cuando los vulcanólogos de la UNAM perforaron la corteza de lava solidificada en el sector norte del cráter del Paricutín, lo último que esperaban encontrar era una cápsula del tiempo. La estructura metálica estaba sellada herméticamente, construida con una aleación que los análisis preliminares no pudieron identificar con precisión. No mostraba corrosión a pesar de haber estado expuesta a temperaturas extremas durante más de 8 décadas. Y en su interior, perfectamente preservados, había objetos que no deberían existir en ese lugar. El diario del padre Anselmo estaba envuelto en una tela impermeable. Junto a él había un sobre lacrado con el sello de la Arquidiócesis de Morelia. Dentro del sobre, una carta firmada por el propio padre Anselmo, fechada el 17 de marzo de 1943, un día antes de su desaparición. La carta comenzaba con estas palabras: «A quien encuentre este testimonio en el futuro, lo que está por leer cambiará su comprensión de lo que yace bajo nuestros pies. Si las autoridades han ocultado esta cápsula, es porque temen la verdad. Si la han encontrado y están leyendo esto, ruego a Dios que tengan el valor de hacerla pública». Pero la carta no fue lo más perturbador. Junto al diario había fotografías. 27 fotografías tomadas con una cámara de alta precisión en febrero de 1943. Las imágenes mostraban el valle antes de la erupción desde ángulos aéreos imposibles para la época. Pero más inquietante aún era lo que las fotografías revelaban: un patrón geométrico perfecto marcado en los campos alrededor de la milpa de Dionisio Pulido. Líneas y círculos que solo eran visibles desde gran altura, y en puntos específicos de ese patrón, exactamente donde los visitantes del gobierno habían instalado sus cilindros metálicos. También había un mapa, dibujado a mano por el padre Anselmo, mostraba la ubicación de 17 puntos en un radio de 20 kilómetros alrededor del Paricutín. Cada punto estaba marcado con un nombre y una fecha, los nombres de las 17 personas que habían desaparecido entre febrero y marzo de 1943, y junto a cada nombre una nota. Escuchó las voces, dibujó los símbolos, caminó hacia la luz. El mapa sugería que las desapariciones no fueron aleatorias, que seguían un patrón radial, como si algo en el centro, en el volcán mismo, estuviera atrayendo a personas específicas. Y finalmente, había un objeto que los vulcanólogos no pudieron explicar. Era un fragmento de la placa metálica que Dionisio y los otros habían desenterrado en la milpa, aproximadamente del tamaño de una mano, con inscripciones que ningún experto en lenguas antiguas pudo identificar. Pero lo más extraordinario del fragmento no eran las inscripciones. Era el hecho de que aún emitía un débil resplandor azulado, 82 años después de haber sido supuestamente consumido por la lava. Un resplandor que se intensificaba en presencia de actividad sísmica. El descubrimiento de la cápsula generó un conflicto inmediato entre diferentes instituciones. La UNAM exigía acceso completo para estudio científico. El INAH reclamaba jurisdicción sobre cualquier artefacto histórico.
La Secretaría de Gobernación argumentaba que el contenido tenía implicaciones de seguridad nacional. Y la arquidiócesis de Morelia solicitaba que los documentos del padre Anselmo fueran devueltos a la iglesia. Mientras las negociaciones se prolongaban, alguien filtró fotografías de la cápsula y su contenido a redes sociales. La reacción pública fue instantánea. Teorías de conspiración florecieron en Internet. Algunos afirmaban que el volcán Paricutín no era un fenómeno natural, sino el resultado de experimentos militares secretos durante la Segunda Guerra Mundial. Otros sostenían que las desapariciones estaban relacionadas con actividad extraterrestre. Y un grupo creciente de investigadores independientes comenzó a llegar a Michoacán, exigiendo acceso al sitio del hallazgo. Fue entonces cuando el gobierno federal tomó la decisión de cerrar completamente el acceso al Paricutín. El 18 de marzo de 2025, exactamente 82 años después de la desaparición del padre Anselmo, efectivos del ejército establecieron un perímetro militar alrededor del volcán. Cualquier persona que intentara acercarse era detenida y multada. Los vuelos sobre la zona fueron prohibidos y se anunció que el sitio permanecería cerrado indefinidamente debido a riesgos geológicos imprevistos que requieren evaluación exhaustiva. Pero los habitantes de Angahuán saben que no se trata de riesgos geológicos. Han visto los camiones que llegan de noche al volcán, han escuchado los helicópteros que vuelan en formación cerrada sobre el cráter, y algunos, aquellos que se han atrevido a acercarse lo suficiente antes de ser interceptados por los militares, reportan haber visto luces en el interior del cráter. Luces azules, las mismas luces que Dionisio Pulido describió en 1943. La última entrada del diario del padre Anselmo, escrita horas antes de su desaparición, contiene un pasaje que los investigadores han debatido intensamente. He comprendido la verdad. El volcán no es un accidente de la naturaleza, es una respuesta, una reacción de algo que ha estado esperando bajo la tierra durante milenios. Los cilindros no median actividad sísmica, la provocaban, creaban una resonancia, una frecuencia que despertaba lo que dormía. Los desaparecidos no murieron, fueron tomados, reclamados por algo que considera este mundo como suyo por derecho ancestral. Y temo que esto es solo el comienzo. Si estoy en lo cierto, el Paricutín es solo uno de muchos puntos de contacto entre nuestro mundo y el que existe en las profundidades. Y si alguien encuentra este diario en el futuro, que sea porque todavía hay un futuro que encontrar. Que Dios nos proteja de lo que hemos despertado. En mayo de 2025, el gobierno mexicano emitió un decreto clasificando toda la información relacionada con el hallazgo en el Paricutín como secreto de Estado por 50 años. Los vulcanólogos que participaron en el descubrimiento fueron reubicados a otros proyectos. Las fotografías filtradas fueron oficialmente desmentidas como falsificaciones. Y el padre Anselmo Gutiérrez fue recordado en una misa conmemorativa como un mártir que dio su vida evacuando a familias durante la erupción de 1943. Pero en Angahuán, los ancianos cuentan otra historia. Dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el volcán hacia el pueblo, pueden escuchar voces. Voces que susurran en idiomas que nadie habla. Voces que llaman a aquellos que saben escuchar. Y algunos jóvenes del pueblo han comenzado a reportar sueños extraños. Sueños donde caminan hacia el Paricutín, donde descienden al cráter, donde una luz azul los espera con promesas de verdades que la humanidad olvidó hace mucho tiempo. Las autoridades insisten en que el Paricutín es seguro, que el cierre es temporal, que no hay nada que temer. Pero si eso es cierto,
¿Por qué mantienen un perímetro militar permanente alrededor de un volcán que no ha estado activo en más de 70 años? ¿Qué están protegiendo? ¿O qué están ocultando? Y la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: si lo que el padre Anselmo escribió es verdad, si el Paricutín fue solo un punto de contacto, ¿cuántos más existen? ¿Cuántos otros lugares en el mundo están esperando ser activados? El diario del padre Anselmo termina con una coordenada geográfica y una fecha futura. La coordenada corresponde a un punto en el Océano Pacífico, a 300 kilómetros de la costa de Colima. La fecha es el 20 de febrero de 2043, exactamente 100 años después del nacimiento del Paricutín. Junto a la fecha, una última nota. Cuando la Tierra vuelva a abrirse, sabrán que tenía razón, y para entonces quizás sea demasiado tarde para detenerlo. ¿Tú qué crees? ¿El Paricutín fue un fenómeno natural o algo lo despertó deliberadamente? ¿Las 17 personas desaparecieron por el volcán o fueron llevadas por algo que la ciencia no puede explicar? Si has llegado hasta aquí, es porque buscas respuestas que las versiones oficiales no ofrecen. Mantente atento a este canal. Si descubrimos más sobre lo que realmente yace bajo el Paricutín, lo compartiremos aquí primero. Porque hay verdades que merecen ser contadas, incluso cuando las autoridades prefieren el silencio.